quiero hablar bajo un tema que, aleluya, qué lindo eso, que avanza a lo profundo. Y ese tema habla de que ya no puedes esconderte en la orilla, avanza a lo profundo. Quiero que leamos Marcos 3, del 7 al 12. Quiero que preste mucha atención, no mire el celular, no se distraiga con el que está al lado. Estamos aprendiendo también a que nuestros mensajes sean un poco más cortos para que usted tome. Dice la Biblia, oídlo todo, pero retenga lo bueno y deseche lo malo. Amén. Y Marcos capítulo 3 del 7 al 12 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Señor, yo te doy gracias. Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, Señor. Que cuando la multitud nos rodee, Señor, y que tú, Dios mío, seas gobernándonos, Dios. Que tú, Dios mío, nos des ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder, Señor, entender y comprender que tú, Dios mío, estás cambiando nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que en esta mañana usted mire este mensaje con otros ojos. Posiblemente usted lo ha leído de pronto, porque yo aquí no solo veo una multitud buscando milagros, como posiblemente, porque muchas veces eso es lo que venimos a hacer en una iglesia. Yo veo aquí como una radiografía espiritual de lo que sucede cuando nosotros posiblemente llevamos mucho tiempo cargando heridas, necesidades, problemas, frustraciones o preguntas y batallas que hasta el día de hoy no hemos podido resolver, que seguimos iguales, hasta que de pronto un día, como pasa en el pasaje escuchan que Jesús está pasando cerca y queremos correr hacia Él. Quizás, yo no sé aquí cuántos hayan llegado a la orilla del mar con esa sensación que no podemos a veces como continuar más, que ya no podemos. Y de pronto, porque a todos la vivimos sonriéndole a todo el mundo y que la gente, porque la gente ve lo de afuera, ve lo superficial y nadie sabe que posiblemente usted o yo tengamos una guerra interior, porque hemos aprendido como a sonreír por fuera, pero ¿sabe algo? Hay personas que muchas veces, aún en medio de los problemas, decimos, Dios tiene el control. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Aún en medio del problema que tienen. Pero aunque por dentro nos preguntemos y digamos, Señor, pero ¿por qué no cambia esta situación? ¿Pero por qué sigue lo mismo? Yo por eso en esta mañana no quiero hablarte solo bonito o que este mensaje tú, de pronto hacer de que tú salgas igual, porque la intención, yo no sé por qué tengo calor, la intención mía es, y de cada pastor, de cada prédica, es de que tú no salgas como llegaste, que tú tengas la determinación de cambiar, de ser algo diferente, de salir de ese lugar. Tú necesitas entender de que lo que Dios quiere hacer en la orilla de tu proceso, aunque tú creas que Él no está, Él está ahí.
aunque tú lo veas retirado, lo que muchas veces Dios quiere llevarnos a otro lugar, al lugar donde de pronto nosotros no queremos. Y dice el pasaje que Jesús se retiró al mar y que la multitud lo seguía. Y esto muchas veces nos tiene que confrontar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros interpretamos ese mover de Cristo como abandono. A veces creemos de que Dios nos ha abandonado, y lo que realmente Dios está haciendo es que quiere cambiar el escenario para que tú lo veas de una manera diferente. Porque es que hay temporadas, escúchame, en las que muchos quisiéramos que Jesús se moviera de la misma manera, porque a veces estamos tan acostumbrados con las mismas alabanzas, con el mismo mover y esa rutina, y Dios no es Dios de rutina. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a lo mismo. Mire, cantamos, ya se nos olvidó arrodillarnos delante de Dios. Ya venimos a la iglesia los cristianos y no nos arrodillamos, ya queremos que la alabanza se acabe rápido, y muchas veces empieza el pastor y ya estamos mirando el reloj. Y eso es porque muchas veces nos hemos acostumbrado a estar en la orilla, pero dice la Biblia y este pasaje, en el que camina muchas veces Dios está en la orilla, pero lo que Él quiere es sacarte de ese terreno conocido y llevarte a ese límite entre lo firme y lo profundo. Por eso el tema dice: avanza, porque a veces nos asusta cuando muchas veces Dios nos saca de la orilla y nos mete el ruido del mar o el viento fuerte. A nadie le gusta. Por eso es que la mayoría de cristianos les gusta la comodidad, la mayoría de cristianos les gusta quedarse en esos lugares seguros, hermano. Pero yo te digo algo, que tú no puedes quedarte como estás, porque cuando te quedas como estás nunca vas a poder experimentar lo nuevo que viene y lo que va a venir, que es maravilloso. ¿Sabe que una de las historias más hermosas que me gusta, porque yo la asemejo mucho con lo que está pasando hoy en la iglesia? Porque en un tiempo esta iglesia, Casa de Restauración Familiar, estaba como Bartimeo. ¿Sabe qué hacía Bartimeo? Bartimeo iba peleando, iba orando y clamando por un milagro. ¿Cómo le gritaba a Jesús? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos años estuvimos, Casa de Restauración Familiar Adonai, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de Casa de Restauración Familiar. Pero hay que hacer aquellas cosas. A mí me encanta, por eso digo que esta historia es importante, porque mientras Nicodemo iba caminando y clamando, dice que Jesús se detiene un día, como lo que está haciendo hoy con esta casa, y lo mira y le dice: llámenlo. ¿Y sabe algo? Dice que Bartimeo hizo algo maravilloso, porque cuando lo llamaron, él no dejó de pasar ese momento de su visitación, de poder estar con él. Y Bartimeo dice que rápidamente hace una cosa. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Dice que lo primero que hace es que tira su capa. Y eso es lo que necesita la iglesia hacer, porque esa capa representaba una identidad de pordiosero, de ciego, una identidad de un hombre que estaba acostumbrado a esa vida de mendicidad. Y nosotros hacia donde vamos a cosas grandes. Y algo que me gusta a mí es que Dios no solo quería bendecir a Bartimeo, Dios no solo nos quiere dar una visión, no, porque dice que Bartimeo, cuando dejó eso y el Señor le pregunta: ¿qué tú quieres? Y le dice: quiero ver. Pero eso es lo que muchas veces nosotros queremos, pero no lo que necesitamos. ¿Sabe qué necesitaba Bartimeo? Convertirse en un discípulo de Jesús, porque dice que automáticamente, en el momento que él recobró la vista, dice que Bartimeo le siguió. Y el milagro más grande, yo no sé cuál es el milagro que tú creas, el milagro más grande para Bartimeo no fue recobrar la vista, sino convertirse en un seguidor de Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, convertirnos en eso. Pero necesitamos, hermano, soltar ese manto que representa muchas veces en nosotros esa zona de comodidad, esas cosas que muchas veces sostienen nuestra vida. Porque es que hay mantos, escúcheme, en la iglesia hay mentalidades antiguas que nosotros no queremos soltar. No sé si sean temores o dependencias, hermano. Y si nosotros vamos a estar así, no vamos a poder abrazar aquello nuevo que Dios tiene para esta casa. Lo nuevo de Dios, escúchame,
no termina solo con un milagro con esta visión. Comienza con una nueva vida de los hombres y mujeres que quieran determinarse a seguir a Cristo. ¿Y dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Porque no es una visión de hombre, es una visión de Dios. Soltar el manto, escúchame, es seguir a Jesús con un compromiso renovado. La pregunta en esta mañana no es ¿qué quieres, hermano, tú que Dios haga contigo? Sino ¿qué estás dispuesto tú en este día a dejar para seguir verdaderamente a Jesús? Esa es la pregunta. Aquí es donde comienzo, a sentir el Padre en lo que yo leo que se está moviendo en tu vida. Porque Dios, lo que tú le llamas incomodidad, porque posiblemente te está incomodando, porque hay lugares, a nosotros nos gustan los lugares seguros, a nosotros nos gusta la comodidad, y muchas veces tú dices, pero esto no me gusta, esto parece inestable, y lo que no entendemos es que Cristo nos está llevando a un lugar no para ahogarnos, sino para que podamos ver la verdadera gloria de Él. Y Él te está llevando allí porque en la orilla muchas veces es que podemos descubrir que seguirlo a Él es la cosa más maravillosa que nos pueda pasar. Porque mire, no toda la multitud, escúcheme, que sigue a Jesús está rendida a Él. Ese es el problema. Por eso la Biblia dice que nosotros de labios decimos muchas cosas, pero nuestro corazón está lejos de Jesús, está lejos de su llamado. Y esto incluye a esas multitudes de las que yo estaba leyendo, porque dentro de nosotros pueden existir muchas multitudes, voces que a veces nosotros permitimos escucharnos. Por eso es que hay un versículo que yo siempre lo repito: maldito el hombre que confía en ese hombre interior, porque esas voces nosotros mismos ya no solo las escuchamos, sino que las creamos, o como que estamos acostumbrados a esas voces, porque hay una parte dentro de nosotros que siempre posiblemente busca al Señor, no solo porque lo ama, sino porque a veces queremos respuestas. A veces lo buscamos porque nos da miedo, o porque creemos de que si lo dejamos podemos perder aquello que creemos que nosotros hemos conseguido. Y lo único que nosotros podemos hacer, hermano, es para que no nos sucedan aquellas cosas que tanto tememos. Recuerde lo que dijo Job, que el temor que me temía me ha sobrevenido. Pero ¿sabe qué podemos hacer para que esas cosas no vengan a nosotros? Es entregarle el gobierno completo a Jesús. Yo creo que en esta mañana, hermano, nosotros necesitamos un cambio. Y en este tiempo, porque ya las cosas que no funcionaban, que usted creía que le funcionaban, usted sabe que no le están funcionando. Yo conozco personas, le escuchaba a la pastora Fabiola el otro día, lo decía, lo hemos dicho muchos pastores, que la gente mantiene sus Biblias hasta en el carro. Yo veo que la gente pone las Biblias como para que no le roben el carro, se lo ponen ahí adelante. O yo el otro día escuchaba a una persona y dice: pastor, yo tengo una fe que cuando estoy enfermo pongo la Biblia debajo de mi almohada. Imagínate que lo utilizan, pero no utilizan la Biblia para cambiar su carácter. Y es que la Biblia debajo de la almohada nunca te va a cambiar tu carácter. La Biblia, aún puesta en la sala de tu casa, no te va a cambiar si tú la Biblia no la vives. Y vivirla no es solo tampoco en el carácter, sino caminando con Dios, corriendo con Él, en lo nuevo que Dios está haciendo, hermano. A veces nosotros creemos de que todo es a nuestra manera. Yo veo que en este pasaje la multitud venía de muchos territorios. Marco lo menciona: Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Tiro, Sidón. Porque en cada lugar, escúchame, me llamó la atención, porque a veces es bueno investigar, y cada lugar representaba una historia diferente, una carga distinta y una necesidad que posiblemente tú tienes.
De esa misma manera, cuando llegamos a Cristo, muchos cargamos en el interior muchos territorios de esto que muchas veces no nos dejan en paz. Porque dentro de cada uno de ustedes puede existir una Galilea. Esa Galilea que cuando nosotros llegamos y entramos por una puerta de una iglesia y comenzamos a creer, qué lindo ese tiempo, ¿verdad? Pero no ve que no solo hay una Galilea. También, hermano, dentro de nosotros hay muchas cosas. De pronto está una Jerusalén, y esa Jerusalén donde muchos nos decepcionamos por un líder, por alguien que nos dijo algo y no nos gustó, y esas personas religiosas que siempre van a estar. Pero también hay una Idumea, donde todavía hay personas que tienen años en el Señor y siguen luchando con cosas que hay en su interior, conflictos que no los dejan avanzar, personales, familiares. Pero también hay un Jordán, como lo dice aquí, que es algo que necesitamos cruzar, que necesitamos avanzar, que no nos podemos quedar en el mismo lugar. Tú necesitas, como hijo de Dios, hermano, avanzar. Hay un Tiro. Esa Tiro era una ciudad que era llena de negocios, y hay personas que tienen su Tiro por dentro, que no dejan que sus preocupaciones, y creen de que si pierden cosas económicas lo pierden todo. Y como decía la alabanza, Él es lo único que tú y yo necesitamos. Él es lo único. Una Sidón donde aprendiste, esta me encanta, porque en esa Sidón es donde aprendimos a vivir lejos de lo que el Padre quería para nosotros. Y estas cosas, hermano, son las con las que nosotros muchas veces llegamos a Jesús, con estos territorios dentro que muchas veces no nos dejan avanzar, porque los hemos visto como traumas, como errores, como pérdidas o temporadas donde muchas veces no entendimos lo que estábamos viviendo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que aún Jesús, sabiendo todos estos territorios que hay dentro de ti, Él sabe que vale la pena. Él sabe, porque Él está viendo algo que posiblemente tú no ves. Algo que tú no estás entendiendo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Esto es pan comido para mí. Tú eres pan comido para Él. Yo no sé por qué a veces le costamos tanto, si lo único que necesitamos es una palabra: obedecer. Y yo quiero que me preste atención a esto, porque dice que la multitud llegó y ellos oían grandes cosas, y muchos se acercaban a Jesús, pero por lo que escucharon, no por lo que habían conocido. Y hay personas que pueden estar viviendo así, o pueden estar alimentándose de lo que Cristo hace con otras personas. Y tú estás esperando, de pronto, ¿cuándo lo va a hacer conmigo? Y solo te consuelas con lo que dicen otras personas. Y te preguntas, ¿y cuándo va a ser? Y por eso es peligroso que a veces nosotros, porque yo me acuerdo que es algo que no sé si lo he dicho en alguna vez, pero una persona, cuando yo salí de la clínica, el papá de él había muerto hacía unos meses. Y él me lo dijo a mí. Dijo, no entiendo por qué mi papá murió. Y lo de él era algo sencillo. ¿Y cómo usted está vivo, pastor? Si a usted se le desprendió la aorta del corazón. Y es que esto no es lo que nosotros lo que tú quieras, es del que Dios tenga misericordia. No creas que porque Dios no lo hace contigo se olvidó de ti. Lo que pasa es de que cuando Dios tiene las cosas con un propósito, Él no se deja presionar por nadie. Por eso, como decía al principio, Él sabe tu problema, hermano. Muchas veces es que a veces queremos presionar o vivir solamente de las experiencias de otro. Y Dios sabe lo que necesitas tú. Por eso Jesús pidió que prepararan una barca. No porque le diera miedo, porque Jesús no tiene miedo de nada. A Él no le
temorizaba la multitud, él no se preocupaba por eso, sino porque él lo que nunca va a permitir es que la desesperación de tu petición lo pueda él mover, porque él nunca lo va a hacer. Él siempre sabe. Él sabe cómo hacer las cosas. A veces, por eso digo, muchas veces nosotros oramos, pero nuestra oración no es entrega, y nuestra oración tiene que ser una entrega total y que no sea una presión, porque Dios no actúa a través de presiones. Porque a veces nosotros decimos, sí Señor, hágase su voluntad. Pero eso es como cuando nosotros le entregamos, yo que le estoy enseñando a manejar a José el carro, y le digo, maneje, pero yo le voy cogiendo el timón. Y uno lo va, y así nosotros muchas veces hacemos con Dios. Y Él va para otro lado y uno creyendo que uno tiene el control. Cuando Dios tiene el control, usted tiene que decirle amén. Por eso, hermano, dice que Jesús mandó a preparar la barca, porque tu necesidad, aunque sea real, pero tu desesperación nunca puede gobernar a Cristo. Él nos ama demasiado para muchas veces convertirnos en esclavo de nuestros impulsos. Mire, si Jesús respondiera a todas tus peticiones y oraciones, mira, hay oraciones o cosas que nosotros, ¿cuántos le hemos pedido negocio? Y es algo de lo que hablamos, pero qué triste que muchas veces que los negocios nos alejan de Dios. Yo he conocido personas que se han casado y pidiéndole al Señor, Señor, esa es la mía, Señor, yo me quiero casar. Pero después de haber recibido el supuesto milagro, ya están diciendo, Señor, ya no quiero ese milagro. Recién casaditos y ya teniendo problemas. Porque cuando las cosas de Dios no llegan en el tiempo, podemos tener problemas. Por eso es que hay que hacer las cosas bien. La barca que vemos aquí, para mí representa un límite santo, hermano. Y nosotros necesitamos entender en esta mañana que no todo límite de Dios significa rechazo, para nada. Porque hay momentos en los que Cristo muchas veces va a poner una distancia. Y no porque no quiera, tocarnos, sino porque Él lo que quiere es enseñarnos que no lo oprimamos con nuestras exigencias. Él lo que quiere es que usted y yo entendamos de que Él siempre lleva el control. Y aprendamos, hermano, que el silencio de Dios nunca va a ser ausencia de su presencia en nuestras vidas. Yo no sé por qué temporada tú estés pasando, porque posiblemente ya no sintamos lo mismo, porque eso nos pasa, yo lo vivía. Pero ¿sabe por qué vivía eso? Porque dice la Biblia, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pero si nos alejamos, y hay muchas personas que a veces dicen, pero que ya no siento lo mismo al orar, ya no siento lo mismo al cantar, ya no siento lo mismo al venir a la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Ausencia de Dios, lejanía de Dios. Y lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos dependencia de Él, que salgamos de esa zona de confort donde solamente creemos de que nosotros estamos bien ahí. Dios quiere llevarnos a una nueva fe. ¿Cuántos quieren una nueva fe? Y una nueva fe es una fe madura, una fe donde Él se mueva de una manera que tú lo que tengas que hacer es obedecer y caminar con Él. ¿Cuántos quieren caminar con Él? Sabe que a mí hay una historia que me gusta mucho, porque David, dice la Biblia, mi esposa le encanta mucho ver y repite los episodios de la casa de David, ¿verdad? Pero qué días me encantaba algo, porque dice que cuando David llega a Siclag, que Siclag no era un lugar de Israel, fue un lugar que le dio el rey de los filisteos, para que él estuviera ahí, porque como lo estaba persiguiendo Saúl, pero dice que mientras él llegaba a Siclag, venía de la guerra, y oh sorpresa, yo una vez predicaba de esto, porque esto es lindo. Dice que cuando llega, se habían llevado a sus hijas, sus esposas, y a las esposas de todos se llevaron sus pertenencias. Y dice que el gran David, el que muchas veces todos decían, ¡ah, mi rey! Y que le cantaban, Saúl mató a David a sus 10,000.
Y todo el mundo, que en ese momento ya no. Y eso como pastor a veces nos pasa. Porque a veces nos aplauden, pero son más las veces que nos golpean. ¿Y por qué? Si esto empieza, eso no va a terminar, eso ya va a ver que esto en un mes ya estamos en otra cosa. No, pero ¿sabe algo que me gustó de David? Porque yo predicaba eso. Dice que David, eso está en Primera de Samuel, hay un libro maravilloso, en el 36, dice que David se angustió mucho, pero se fortaleció en el Señor su Dios. David en aquel momento ya no lo celebraba. Hay que tener cuidado con algo, hermano. A veces creemos tener la motivación correcta para apedrear a nuestro líder. Y no es así. David dice que quiso de pronto antes, miren que en vez de animar muchas veces a tu líder, lo que haces es destruirlo, porque usted sabe lo que te van a matar, te quieren apedrear. Que muchas veces, y nosotros, le decía yo el otro día a un hermano, desgraciadamente, oiga, el murmurador tiene un poder tan sobrenatural para contar las historias. Oiga, quisiéramos utilizar a los murmuradores. Si esos murmuradores se convirtieran en un poderoso arma de Dios, si convencen a las personas para que se distraigan, se enfríen o se entibien, ¿cómo será si esas personas las tuviéramos del lado de Dios? Porque oiga, yo he escuchado, cuentan esas historias tan tremendas que la gente termina convenciéndose y dice, sí, ellos no tienen la razón, sí, eso no está bien. Y usted por eso tenga cuidado de eso, porque yo quiero que esta frase que dice que David se angustió mucho, pero se fortaleció en su Dios, tiene que entrar en ti y en esta iglesia con una fuerza poderosa, sobre todo en este tiempo de la visión que Dios ha puesto en esta casa, porque hay temporadas posiblemente donde tú, hermano, no puedas depender de que alguien le levante, porque es que como hemos estado acostumbrados de que, no, tú sí puedes, mira qué haces. Tú necesitas fortalecerte en Dios, porque va a llegar un punto, escúchame, donde tendrás que aprender a fortalecerte solo en Dios, porque posiblemente en nuestro alrededor vamos a encontrar puras negatividad, puras excusas. Y aunque David no había una sola voz que le dijera, no pasa nada, así como antes que tú lo hiciste, si mataste a un gigante, ahí no estaban esas frases bonitas. ¿Sabe qué me gusta de este pasaje? Que David no negó el dolor. Pero ¿sabe algo? El problema de muchos, que no fue el de David, que es que empezamos a consultar la angustia. David dejó de consultar su angustia y dijo, no, un momento. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sabe que en esta casa muchas veces nosotros estábamos consultando la angustia? Ay, es que nos dividieron. Ay, es que se fue tal persona. Si la persona se fue, no es porque nosotros hayamos querido. Las personas muchas veces se van porque Dios lo permite. Y no es que ya no las amemos. Lo que pasa es que tenemos que dejar de estar en esa angustia, hermano, de consultar la angustia. Por eso es que estamos avanzando ahorita. Porque ya no estamos hablando de eso. Ahorita estamos hablando de lo nuevo, de lo que está más allá. Y la gente a veces dice, ay, pero es que usted, no hablamos mal de nadie. Creemos que Dios tiene algo nuevo. Y tú tienes que dejar de consultar tu angustia. Necesitamos, hermano, oír la voz de Dios, porque la angustia siempre nos va a dar profecías falsas. ¿Sabe qué dice la angustia? Si ya lo probaron y no pudieron. Eso nos va a decir la angustia. Eso nos va a profetizar. Uy, no, sí, más son los que están contra ustedes que los que están a favor, hermano. Entonces necesitamos, hermano, olvidarnos de las cosas que ya pasaron.
Sabe que las excusas que siempre tenemos, es algo que se lo aprendimos, fue al apóstol Raúl Feliciano, que dice que detrás de una gran excusa y una gran mentira, siempre cuando dicen, no, es que yo no puedo por esto, yo no vine a la iglesia por aquello, y más que ese del apóstol, yo lo voy a cambiar. Y yo decía, yo quiero hacer uno diferente, porque es que sabe algo, las excusas muchas veces son la cuna en la que Satanás le gusta mecer a los líderes para que se duerman. Esas excusas que muchas veces estamos sacando, y lo que Dios quiere es que avancemos. Que no puedes, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso sí debemos de vivir, de los testimonios maravillosos que estamos escuchando ahora, hermano. Sí, nuestra emoción puede ser puede ser verdadera, hermano, pero a veces la interpretación no puede estar correcta. Porque ¿sabe algo? A mí me gusta algo que David, aunque miró las cenizas, pero él no permitió que esas cenizas escribieran la última palabra. Por eso le digo, ese que tú no puedes, que no estás de acuerdo, no puede escribir la última palabra en tu vida, porque Dios tiene algo grande para ti. Lo que tú no estás viendo es algo muy, muy poderoso. Tú no puedes permitir que aquellas cosas que se quemaron, hermano, decidan por lo que el Padre todavía quiere reconstruir en tu vida y en tu ministerio. ¿Cuántos creen que lo mejor? ¿Sabe algo que es lo lindo de la historia de Ziclag? Dice que cuando David cogió y recuperó a su familia, ¿sí sabe que había parte de la familia? Un botín. Había un botín maravilloso. Dice que, porque cuando ellos fueron a recuperar a sus mujeres, se quedó casi la mitad del ejército, que dijeron, estamos muy cansados. De pronto hay gente cansada, pero le tengo una buena noticia para los cansados, para los que de pronto no se sienten con ganas de enfrentar y caminar en esta visión. Dice que recuperaron no solo lo que le habían quitado, sino que tomaron todo el botín de ese pueblo y lo repartieron entre todos. Quiere decir que toda bendición que viene para esta casa, tú también vas a aprovecharla de ella. ¿Amén? Y ahí, yo no sé, pero yo ya visualizo ese botín. Y ese botín es una iglesia. Ya no es esta iglesia, porque esta iglesia ya está llena. Es una iglesia muy, muy poblada, con muchos pastores, mucha gente ocupados trabajando para él. Y nosotros todos teniendo ese botín. Pero ¿sabe algo? El texto también dice que los enfermos caían sobre Jesús para tocarlo. Y aquí nosotros debemos de mirar nuestra propia manera de acercarnos. Porque a veces hay dolores que nos vuelven agresivos, nos vuelven impacientes, dominantes. Porque a veces nosotros por nuestra manera de ser, y a veces hasta nos volvemos injustos con aquellas personas que nos quieren ayudar, porque lo hemos visto en esta visión. Posiblemente hay heridas viejas, y es la manera en que podemos responder a cómo muchas veces respondemos a ese rechazo. Porque a veces nos ofendemos por cualquier cosa y contestamos, estamos como listos para contestar a cualquier cosa. Y queremos exigir que nos comprendan porque, mire, es que ya mismo voy. ¿Y sabe qué? Tienes que tener cuidado porque esa herida que tienes puede hacer que otra persona se sume a ti. Y Cristo es el único que no se va a decepcionar de ti, pero Él está esperando pacientemente. Él quiere sanarte. Sabe que muchas veces el enemigo quiere exponer nuestras heridas, y la diferencia de Jesús es que Él quiere sanarlas, Él quiere cambiarte, Él quiere restaurarte, Él quiere que te sumes a eso. No importa lo que el enemigo quiera hacer, pero hoy tenemos que unirnos como familia. Tenemos que ser un solo cuerpo.
casa de restauración familiar. Hay algo que también es lindo de este pasaje, y es que cuando los espíritus inmundos ven a Jesús y caen delante de él y le gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y esto, a través de la palabra, revela que conocer quién es Cristo no solamente es rendirse a Él, porque estos espíritus de palabra reconocían al Señor, pero nunca se rindieron a Él. Estos demonios, aunque tenían una teología posiblemente correcta, pero ¿sabe algo? Tenían una naturaleza rebelde. Y la rebeldía es peligrosa. Y la rebeldía es contada como algo tremendo dentro de la iglesia. No importa cuántos versículos o cuántas veces haya predicado la palabra de Dios, pero necesitamos, hermano, alinearnos a Él. No nos impresionemos tanto por alguien que diga cosas acerca de Dios correctas, hermano. Porque ve, aquí vemos los espíritus inmundos. ¿Sabían quién era Jesús? Porque es que, escúcheme, el verdadero fruto no está solamente en lo que se declara, porque podemos declarar muchas cosas, sino en lo que obedecemos como hijos y como iglesia. Hay gente que declara y no, yo soy esto, pero ¿y tu obediencia? Puedes tener el título que sea, puedes haber estado en plataformas las que sea, pero el obedecer, ahí es donde Dios muchas veces nos pesa, porque hay gente que no se sujeta por los títulos, hay gente que no quiere caminar, porque a veces dice: no me parece. No creas que porque nosotros solamente nacimos o estamos en una iglesia y tenemos de pronto un título y con eso ya representamos un peligro para las tinieblas. Yo creo que solo los que verdaderamente recibimos la visión de Dios, hermano, solo los que descubrimos para qué nacemos, esos somos los que nos convertimos en un peligro para las tinieblas. Porque las tinieblas hoy en día gobiernan los barrios, familias, compañeros de trabajo. Pero nosotros necesitamos, hermano, convertirnos en ese peligro para las tinieblas. No todo, hermano, porque a veces nosotros creemos de que todo necesita liberación. Hay algunas cosas, y la mayoría necesitan una cosa: obediencia. Por eso el Señor decía a la pastora Adriana el miércoles: qué poderosa palabra. Obediencia quiero. Dios viene hablándonos desde hace tiempo. No sacrificios. Estamos saliendo, por eso Dios está cada día poniéndonos una vara más alta, más alta. Ya predicar no es tan fácil. No es tan fácil. Cada pastor que se sube aquí, uno dice: bueno, y ahora yo me he sentido, digo, Dios mío, la alabanza, músicos, yo no sé si usted no lo está sintiendo. Está pasando. Hoy yo escuchaba, como siempre, pero la batería, los músicos, los coristas, el teclado. Yo no sé si usted no lo está sintiendo. Por favor, métase al río de lo que Dios está haciendo en esta casa. Es sobrenatural, hermano. Necesitamos, pero para eso se necesita disciplina, límites, y dejar muchas veces de espiritualizar muchas decisiones que el Padre ya nos dijo que tenemos que hacer. Por eso Jesús dice que reprendió a aquellos espíritus para que no lo descubrieran. Escúcheme, porque es que sabe algo, Jesús no aceptaba publicidad, hermano, del infierno. Él no. Nosotros por eso hay gente que le dice: ay, usted cantó muy bonito, predicó muy bonito. Tenga cuidado. Nosotros antes lo que decía: jamás, todos los que se han ido
Se podrán ir, pastor, pero yo nunca, yo muero aquí. Ay, cuando nos dicen así, yo le digo mal, se va a ir de la iglesia. Nunca diga eso. Porque todos se han ido. Somos uno en Cristo. Y ahorita está uno no conmigo. No, podrán decir, por eso, no es por nadie, por eso le digo yo. Pero cuídese de decir eso. Cuidémonos, hermano. Por eso Jesús dice, no necesitaba publicidad de nadie, y el que de pronto le diga, ese por detrás suyo dice, qué feo canta ese. No desciende nada cuando se canta. A mí, no le diga nada. Usted deje de decir cuando una palabra, porque muchas veces usted no sabe lo que el enemigo muchas veces va a poner. Amén. Cristo no necesita nunca que el enemigo anuncie quién eres, ni lo que va a hacer contigo. Por eso es de que, ay, tan lindo el pastor. A mí no me llamaron para ser lindo. Ay, que la pastora Marlene. A mí a veces me han querido, ay, pastor, usted ya no debería decir estas cosas. Es que yo soy pastor. Imagínate poner a mi esposa, ella a veces quiere ser tranquilita, ella no puede porque ella es una hormiguita. ¿Qué tal donde mi esposa fuera tranquila? Olvídese, hermano, Dios nos llamó no para que seamos monedita de oro. Si posiblemente hay personas que no le caemos bien, les amamos, pero tenemos un llamado: cumplir el propósito de Dios en esta casa y que la visión camine. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces creemos de que todo el que nos lee y nos discierne. Hay gente que cree que porque conoce una parte de nuestra historia, hermano, a veces tiene derecho hasta a profetizarnos. La profecía más poderosa. Deje de andar esperando que te profetice otro. La profecía más poderosa está en la palabra, hermano. ¿Y sabe cuál es la que está más importante y la que tenemos que agarrarnos? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque Cristo viene, hermano. Y va a venir y nos va a encontrar sin haber hecho todo lo que Él quería que tú y yo hiciéramos. No hay tiempo, hermano. ¿Sabe algo que tiene Dios? Que cuando Él confronta, Él trae claridad, dirección, verdad, esperanza y algo muy importante, un camino de obediencia. ¿Sabe que a estas alturas, hermano, nosotros debemos comprender que esa orilla que habla el tema del mar es el lugar, escúchame, que se une tu necesidad a la autoridad y obediencia de Cristo? La presión de la multitud también, pero está la manifestación de cosas que nosotros tenemos ocultas y que no queremos entregarle a Dios. Porque cuando Jesús dice que se acerca a tu territorio, escúcheme, aquello que llevabas tiempo ocultado, termina, hermano, haciéndonos reaccionar. A veces creemos de que la luz fue la que creó el desorden. Nunca. ¿Usted cree que porque apareció la luz, dice la Biblia que cuando apareció la luz, sí, todo estaba en desorden? Pero lo único que hizo la luz es que se hiciera visible. Tú muchas veces puedes pensar que todo estaba mejor antes de acercarte a Dios. Y no es así, hermano. Porque ahora muchas veces vemos actitudes, desobediencias, vemos hasta patrones. Pero la verdad no era que antes estábamos mejor. No. Lo que pasa es que antes usted y yo posiblemente estábamos menos conscientes de lo que Dios quería hacer en esta casa. Yo no sé a cuánto le ha pasado que cuando encendemos la luz y vamos a la cocina, ¿a ustedes les ha pasado eso? ¿Sabe qué pasa cuando yo a veces voy a la cocina y enciendo la luz? Hay cucarachas. Y la luz no creó las cucarachas. Para nada. Lo único que hizo la luz fue hacer de que nos diéramos cuenta de que habían unas porquerías haciendo un festín ahí. Eso es lo que muchas veces hace la luz, hermano. Ellas estaban organizándose. Entonces yo te digo algo, hermano, no tengas miedo muchas veces
de lo que Cristo quiere hacer, de que se manifieste en tu vida, lo que va a hacer ahora en esta visión, de que se ilumine algo que tú tenías y que tú a veces no quieres y te resistes. Dios quiere hacer algo. Oye, si muchos a veces decimos, no, es que yo soy de poca habla. Aquí no hay nadie de poca habla, porque cuando Dios está dentro de ti, el que tiene que hablar es Él. Denle el lugar a Él. Necesitamos, hermano, reconocer que muchas veces, no sé si sea orgullo o porque estamos perdiendo el control o necesidad de aprobación, yo no sé, hermano, pero hoy Dios quiere hacer algo grande. Lo que Cristo quiere revelar a esta casa, hermano, no es para avergonzarnos, es para liberarnos y llevarnos a otro nivel. Pero necesitamos darle el control a Él y dejarle de ponerle nombre a esas cosas que de pronto están dentro de nosotros, y le ponemos nombre bonito al que, ay no, es que yo no quiero esto. Hoy el Padre quiere llevarnos más allá de los milagros. Yo no sé cuál es el milagro que tú estés buscando, yo no sé qué es lo que tú quieres, pero Jesús no solo vino a aliviar nuestro dolor. Jesús no solo vino para que tú te sientas bien. ¿Sabe a qué vino Jesús? A gobernar tu vida. Termino con una historia maravillosa y que tú la conoces, y es la mujer del flujo de sangre. Esta mujer dice que atravesaba una multitud para tocar. Tú lo sabes, ella quería tocar a Jesús. Pero ¿sabe qué me gusta? Que en esta historia yo veo algo diferente, porque ella, como Bartimeo, no solo recibió una sanidad física, también fue llamada hija. Y nosotros a veces creemos que el milagro más grande es la necesidad que nosotros tenemos. Y el milagro más poderoso que una persona cristiana puede tener es saberse llamar hijo de Dios. Porque el hijo lo tiene todo, hermano. Usted sabe que esta mujer por 12 años fue conocida por su enfermedad, por su problema, por su impureza, por su pérdida. Era conocida por lo que ningún médico pudo hacer algo por ella. Pero Cristo dice que no permitió que se marchara únicamente con el cuerpo sano. Él la detuvo, así como quiere detenerte hoy a ti, para resaltar, para coger y restaurar su identidad delante de toda la multitud. Y eso es lo más importante. Yo no sé cuántas personas aquí hayan querido recibir algo en silencio, o a veces se quieren ir rápido de la iglesia porque no quieren ser de pronto vistos o que vean aquellos que tienen problemas, porque ahí siguen habiendo personas que de pronto el mundo los cataloga como catalogaron a esta mujer: la traicionada, la que nunca podrá, el perdido, el que siempre fracasa, el que nunca va a poder, el que ha perdido años. Y escúchame, porque esas experiencias que atravesaste no son nombres que el Padre te ha dado, son nombres que el enemigo te quiere poner. Cristo no te llama por lo que muchas veces te llaman o por lo que te ha sucedido. Por eso es que hoy tienes que presentarte como lo que eres, un hijo, no como el apellido que te ha puesto el enemigo por los traumas. No puedes continuar, escúchame, diciendo: ay, yo soy así porque me hirieron. No, yo soy así porque me fallaron. Yo he escuchado personas, hermano, que dicen: no, es que mis padres me abandonaron. Yo he hablado con personas que de pronto han caído en las drogas y dicen: no, es que desde que mi papá y mi mamá se separaron, han permitido
y han caído muchas veces en el homosexualismo, en la prostitución, y no han podido salir de esas cosas. Y todos dicen, no, es que fue por abandono. Escúchame algo, ¿acaso que el que te abandonó tiene la autoridad para seguirlo haciendo hasta el día de hoy? ¿O para decirte qué será lo que tú vas a hacer en el futuro? No. Escúchame, lo que viviste puede explicar algunas reacciones que tú hayas tenido, pero no las va a justificar para siempre. Hoy tiene que llegar el momento donde debes de dejar de acariciar esa herida como si fuera tu mascota. Porque hay gente que dice, no, es que por esto. No, ¿acaso Dios no es un Dios real en tu vida? ¿Acaso Dios no vive dentro de ti? Puede ser que hay mucha gente que lleve viviendo con dolor, con tristeza. Y hoy Dios no te está pidiendo que niegues lo que te ocurrió. Sí te pasó. Pero lo que Dios hoy te está llamando es para que dejes de construir una casa dentro de un lugar que tú no perteneces. Yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos cantando la alabanza. Aleluya. Vamos, hoy Cristo está en la orilla, hermano. Yo no sé si alguien quisiera hoy dejar de gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy es un momento para que no pase en vano, hermano, esa visitación de Dios en tu vida. Porque lo nuevo de Dios tiene que comenzar hoy en tu vida. Jesús no quiere llamarte solo por el milagro. Jesús quiere llamarte hijo. Que te conviertas en un discípulo. Recuerda algo, que Dios quiere hacer algo nuevo y necesitamos caminar. Yo no sé si hay alguien que quiera pasar al altar, porque hoy Cristo está a la orilla y solo tú tienes que decidir si te quieres acercar. Yo no sé cómo vas a llegar ahí donde tú estás, pero tenemos que dejar de estar empujando a otros y estar exigiendo respuestas que ya el Padre nos dio. Jesús no solo vino para hacer una estación en tu vida, una estación de emergencia. No solo cuando hay problemas, Él va a estar ahí. Jesús hoy quiere ser el Señor de tus decisiones, de tus relaciones, de tus emociones. Jesús quiere ser el Señor de tu familia, de tu dinero, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tu mente, de tu tiempo, de tus conversaciones. Y aún de aquello que tú haces en lo oculto cuando nadie te está viendo. Deja de estar llamando persecución a lo que es consecuencia de lo malo que haces. Hoy es un momento, hermano, para que nos rindamos a Él. Hay puertas que nunca se van a abrir solamente con gritos. Son puertas, hermano, que se van a abrir por la misericordia y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Señor,